Allí estás. Mi bella esposa. ¿Crees que a tu hermano le gusten estas flores? Bonton me dijo que me esmerara en los detalles. Cuando mires a un rey, no esquives la mirada. Especialmente cuando estás tan bonita como ahora. Nunca estuviste más bella que en este momento. A mí no me engañas. Sé lo que planeas. Y lo que ocultas. ¿Así es? Te conozco, hermano. Nunca te he dado más que mi amor y mi respeto. ¿Es lo que te dices mientras fornicas con mi esposa? ¡Alguien tiene que hacerlo! Bella, joven y entregada a los placeres de la corte de su cuñado, fue esta princesa inglesa víctima de un rival amoroso. El día de hoy les contaré la historia de Enriqueta de Inglaterra, también conocida con el apelativo cariñoso de Minette. Ella fue la primera esposa de Monsieur, el hermano del rey. Madame fue una mujer muy popular en Francia, considerada la joya de la corte, pero eso no evitó que su matrimonio fuera muy desdichado. Enriqueta, antes de su inesperada muerte en 1670, fue una pieza esencial en la negociación del Tratado de Dover, el cual consistía en una alianza entre Francia e Inglaterra. Y si deseas saber más sobre la emocionante y trágica vida de Madame, quédate a ver este video. Enriqueta nació durante el apogeo de la Guerra Civil Inglesa, el 16 de junio de 1644 en Bedford House, en Exeter. Su madre fue Enriqueta María de Francia y su padre el rey Carlos I de Inglaterra. La pequeña princesa nació en el exilio debido a los conflictos en su país. Su madre, débil por el parto y muy angustiada de que los enemigos de su esposo secuestraran a ambas e intentaran usarlas como moneda de cambio, decidió dejar a su hija recién nacida al cuidado de Lady Dalkeith, una mujer de su confianza, y se marchó a su natal Francia en busca de ayuda para su esposo. La pequeña princesa poseía una salud delicada, tanto así que sufrió de convulsiones cuando apenas tenía un mes de vida. La niña fue bautizada en la Iglesia Protestante de Inglaterra por órdenes de su padre y recibió el nombre de Enriqueta en honor a su madre. El parlamento presionó a Lady Dalkeith para que entregara a la princesa, pero ella se negó y, a sabiendas de que en cualquier momento podrían arrebatársela, organizó una huida de Inglaterra. Vestida como campesina y fingiendo que Enriqueta era su hija, logró salir de Londres en el verano de 1646 y abordó un barco hacia Francia. Ambas llegaron sanas y salvas al encuentro con la madre de la pequeña. Si bien Francia les otorgó protección, no pudo hacer mucho más por ellas. Francia tuvo que lidiar con su propia guerra civil, la Fronda, así que Enriqueta María no podía contar con la ayuda de sus parientes. A pesar de que era la tía del niño rey Luis XIV y cuñada de la reina madre Ana de Austria, cuando la pequeña Enriqueta llegó a Francia, ella y su madre recibieron un apartamento en el Louvre y una pensión mensual de 30.000 libras, la cual era una suma bastante grande, pero gran parte se envió a Inglaterra para ayudar al rey Carlos. La princesa permaneció en el castillo del Louvre con su madre mientras la Fronda arrasaba Francia. Para ambas, los primeros años fueron bastante duros. La pensión que recibían no les alcanzaba, los inviernos eran muy fríos y ellas no tenían dinero para comprar ropa abrigada. Vivían con moderación y ni siquiera podían vestir de acuerdo a su estatus. La reina, caída en desgracia, tuvo que vender sus joyas y las pocas cosas que logró llevarse de Inglaterra para mantenerlas al menos un poco cómodas. Nadie se preocupaba mucho por madre e hija. Eran de sangre real, pero pobres. Y nadie pensó realmente que los Estuardo volverían a sentarse en el trono de Inglaterra.
especialmente cuando la noticia de la ejecución de Carlos I llegó a París. Enriqueta María era ahora una reina viuda exiliada, su hijo Carlos era un rey sin corona y su hija era una princesa real cuya familia entera dependía de la buena voluntad de sus parientes, a los que no les importaba mucho su bienestar. Enriqueta María educó a su hija en la fe católica, y cuando terminó la fronda, las cosas mejoraron un poco para madre e hija. Ambas se mudaron al Palacio Real, donde también residían Ana de Austria y sus 2 hijos. Todavía no eran de mucha importancia para nadie, pero al menos sus condiciones de vida mejoraron. Como agradecimiento, la joven princesa recibió el segundo nombre de Ana en honor a su tía, la reina madre. La pequeña Enriqueta, con el tiempo, recibió el apelativo cariñoso de Minette y en cuanto tuvo edad suficiente para asistir a los espectáculos de la corte, su madre se aseguró de vigilarla de cerca. Al parecer, la joven, pequeña y pálida Minette no despertó el interés del joven Luis XIV, quien la consideraba poco interesante. Felipe, el hermano del rey, tampoco demostró ningún interés en ella. Mazarino, quien en aquella época manejaba los hilos de la política en Francia, escuchó más de una vez el deseo de Enriqueta María de casar a su hija con Luis, pero nadie jamás le prestó atención, ya que una princesa pobre jamás se convertiría en la reina de Francia. Las cosas cambiaron cuando el hermano de Minette, Carlos II, recuperó el trono de Inglaterra. Si bien nadie se preocupaba por ellas en el pasado, Enriqueta María ahora ya no era solo una reina viuda exiliada y madre de un rey sin reino. Su hijo hizo lo que muchos creían imposible y cambió la suerte de todos. El estatus de Minette aumentó en la corte. Después de todo, ahora era hermana de un verdadero rey, pero para entonces ya era demasiado tarde para que se convirtiera en reina de Francia, pues ya se había decidido que Luis XIV se casaría con la infanta de España. Después de que Luis contrajo matrimonio, llegó el momento de encontrar una novia para Felipe. El príncipe mencionó su interés de casarse con Enriqueta y se mostró bastante ansioso por hacerlo lo antes posible, no porque le gustara la novia, sino porque como hombre casado, finalmente podría reclamar su herencia, recibir una dote y obtener un poco de independencia de su madre y hermano. La petición de Felipe fue del agrado de Carlos II, su potencial cuñado. Luis también estuvo de acuerdo porque ese matrimonio volvería a unir a Inglaterra y Francia. Enriqueta María se conformó con Felipe, pues estaba segura de que ese matrimonio le garantizaría un buen futuro a su hija. Para Felipe era un buen negocio. Conocía a Minette desde la infancia, conocía su carácter, o eso creía él, y se llevaban bien. Para Minette todo fue bastante bueno también. Podía permanecer en Francia, el único hogar que conocía, y no tendría que mudarse a un país extraño. Además, conocía bastante bien al novio y conocía a su familia, ya que era parte de esa familia. Como Madame, podría usar vestidos bonitos, algo que nunca había tenido, y joyas. Tendría su propia casa, sus propias damas de honor, sería la reina de su hogar, incluso podría desafiar a esa infanta española que, según su opinión, no era realmente bonita ni elegante. Quizás no sería la reina de Francia, pero al menos podría actuar como una. La corte francesa pidió oficialmente la mano de Minette el 22 de noviembre de 1660. Carlos II acordó darle a su hermana una jugosa dote, además de una pensión anual y el castillo de Montargis como residencia privada. El 31 de marzo de 1661, Felipe y Minette se casaron en una capilla privada del Palacio Real. Enriqueta de Inglaterra se había convertido en duquesa de Orleans, una hija de Francia, o simplemente Madame. Ella era ahora, junto a la reina y la reina madre, una de las mujeres más importantes de Francia. La noche de bodas fue decepcionante, y las siguientes noches no mejoraron, pero ambos se esforzaron por al menos hacer el intento.
los recién casados se mudaron a las Tullerías y se ocuparon de establecer sus hogares. Madame necesitaba sirvientes, damas que la atendieran, una selección de vestidos y joyas y un apartamento digno de ella. Felipe cumplió con todos sus deseos y la trató como lo haría un esposo cariñoso. La nueva Madame no coincidía exactamente con los estándares de belleza de la época. Era demasiado delgada, enfermiza y su rostro demasiado largo, pero lo compensó con encanto, ingenio y gracia. Su nuevo y caro tocador hizo el resto. Aunque Felipe y Enriqueta compartían un gusto indiscutible por la moda y ambos se esforzaban por sobresalir en los eventos sociales, pronto desarrollaron un disgusto el uno por el otro. Messier no estaba interesado en los encantos de su esposa, pero otros hombres sí, y estos pululaban alrededor de Minette día tras día, entre ellos el apuesto joven al que Felipe entregó su corazón, el conde de Guiche, pero un caballero en particular fue quien causó más polémica, pues se trataba del joven rey Luis XIV, quien residió por un tiempo el palacio de Fontainebleau, donde recibió informes diarios desde París, todos elogiando a la nueva Madame, así que, preso de la curiosidad, invitó a Messier y a Madame a su residencia de campo. El matrimonio de su hermano nunca se recuperaría de esta visita. Luis se sintió cautivado por Minette y eso fue una sorpresa para él porque la nueva Madame lucía muy diferente a como la recordaba de niña. Lo que Luis vio cuando llegó la señora le encantó de inmediato. Ella era bonita, ingeniosa, elegante, encantadora e inteligente. Su estilo de vida era un poco extraño. Nunca dormía mucho, nunca descansaba más de una hora, siempre en busca de algo para divertirse, inquieta, de salud delicada, nerviosa y desenfocada. Ella tampoco comía mucho y a Luis eso no le gustaba en las mujeres, pero el rey disfrutaba de su compañía. Así, Luis se aseguró de que su cuñada estuviera siempre cerca de él en ese verano de 1661. Ambos compartieron largas caminatas bajo la luz de la luna, excursiones y largas charlas que hacían que más de uno alzara una ceja con escepticismo. Hasta dónde llegó todo el asunto, solo ellos dos lo saben. La relación entre ambos es un misterio lleno de conjeturas y chismorreos. Pero para ser justos, entre la fama de mujeriego de Luis y la coqueta y descarada personalidad de Minette, sumada a la desastrosa vida marital de Madame, blanco y en botella. Un hecho indiscutible es que el rey estaba muy atento a Minette. Aquello fue suficiente para que toda la corte murmurara sobre cómo el rey parecía estar enamorado de ella y ella de él. Messier, como era de esperarse, se indignó y tuvo un ataque de celos. Después de todo lo que su hermano ya le había quitado, ahora parecía reclamar lo único que se suponía que era suyo, su esposa. Una vez más, Felipe tuvo que involucrar a su madre. Ella era la única a la que Luis escuchaba y la única que podía hacerlo sentir culpable. No solo culpable por todo el asunto de ser galante con su cuñada, sino también de cómo eso hacía lucir a Felipe como un tonto en público. El sermón funcionó. Luis comenzó a ser galante con Minette más en privado y para distraer al público, se ideó el plan de fingir que Luis visitaba a su cuñada para cortejar a una de sus damas de honor. Así, Minette y él podrían pasar cuanto tiempo desearan juntos. Enriqueta eligió a la chica más tímida y aburrida de su séquito. Lo malo es que a Luis empezó a gustarle esa chica sencilla y dulce. Su nombre era Luisa de la Vallière. El rey comenzó a visitar a Madame de la Vallière, dejando de lado su interés por Enriqueta. Dicho interés no duró ni un verano, pero destruyó el matrimonio de su hermano para siempre. Aunque Luis ahora tenía un amante oficial, Felipe seguía desconfiando de su esposa. La situación en la que se encontraba era francamente ridícula. Su propio hermano había participado en un comportamiento público escandaloso con su esposa, y ésta ahora estaba embarazada. Para Felipe no había manera de saber si ese hijo era suyo o de su hermano, pero las cosas no hicieron más que empeorar.
Madame comenzó a mostrarse celosa de Luisa de la Vallière, a quien consideraba una muchacha indigna para el rey. Así que Enriqueta, ya sea por darle celos al rey o por sanar su ego lastimado, le echó ojo al amante de su marido, el conde de Guiche, quien no perdió la oportunidad para cortejarla. Messier no podía encontrarse más molesto al respecto, primero su hermano y ahora su amante. El 26 de marzo de 1662 dio a luz a una niña, María Luisa, y algún día se convertiría en reina de España. A pesar de vivir en un matrimonio sin amor, ambos cumplieron su deber y Minette volvió a quedar embarazada. El 16 de julio de 1664 dio a luz a su primer hijo. El niño, llamado Felipe en honor a su padre, vivió solo 2 años. Curiosamente, él murió a causa de unas convulsiones. En julio de 1665, Minette dio a luz a una bebé que nació muerta y posteriormente sufrió abortos. El 27 de agosto de 1668 dio a luz por última vez. Fue otra hija, Ana María, quien se convirtió en la primera reina de Cerdeña. Minette no mostró demasiado interés en sus hijos, en parte porque no estaba de moda, en parte porque había otras cosas que hacer. Madame brilló en todas las fiestas organizadas por su esposo. Era vestida con los mejores atuendos y era adornada con diamantes. A pesar de que sus embarazos y abortos espontáneos afectaron su apariencia y salud, jamás dejó de divertirse. La aventura de Minette con el conde de Guiche comenzó en 1661 y duró hasta que Guiche fue exiliado en 1665. Luis se enteró de todo el asunto de Guiche y su cuñada, además que el galán se atrevió a insinuársele a Luisa de la Vallière, y eso fue suficiente para que el rey lo echara de la corte. Minette tuvo varios pretendientes, muy interesados en ocupar el lugar que dejó el conde de Guiche. Y para los cortesanos, el notar cada mirada que Madame recibía se convirtió en un pasatiempo. Messier y sus ataques de ira eran un tema recurrente en los salones, ya que se hablaba de caballeros que visitaban los aposentos de Madame disfrazados de sirvientas o aquellos que salían de esos aposentos por las ventanas. En el verano de 1668, Messier padeció una humillación pública cuando la obra Georges Dandin de Molière se estrenó en Versalles. La mitad de la corte se reía abiertamente de Messier, cuya esposa le estaba poniendo los cuernos. Y es que Georges Dandin trata de un campesino rico que se casó con la hija de un noble pobre a cambio de algo de dinero. La hija se casó con él en contra de su voluntad y por lo tanto no se ve inclinada a actuar como una buena esposa. En cambio ella coquetea y se divierte con otros caballeros. George, el protagonista de esta obra, les pide a sus suegros que lo ayuden y hagan que su hija entre en razón, pero ellos simplemente se burlan de él, al igual que su esposa, sus sirvientes y la corte. Por lo tanto, Messier y este personaje tenían mucho en común, ya que eran incapaces de evitar que sus esposas coqueteen con otros hombres. La obra no tiene un final feliz, pues la esposa y su amante lo tratan cada vez peor, hasta que él considera suicidarse, porque según él, con una esposa tan malvada es la única solución. Entonces ahí estaban, atrapados en un matrimonio infeliz sin escapatoria. Messier acusa a Madame de tener amantes. Madame acusa a Messier de tratarla injustamente. La situación se puso cada vez más tensa y entonces entró en juego el caballero de Lorena, quien animó al humillado Messier a que pusiera fin al coqueteo de Madame. Así se instalaron espías para que la vigilaran de cerca. Minette no se preocupó mucho por el Chevalier al principio, pero a medida que se volvía cada vez más importante para Messier y, a su vez, Messier se alejaba cada vez más de ella, cambió de opinión e intentó ser más discreta. Poco a poco, Messier se volvió más estricto sobre cuánto dinero ponía a disposición de su esposa.
y se reservó el derecho de decidir a qué lugares podía ir sin él. Por supuesto, a Madame esto no le causó ni un poco de gracia. Además, ella ni siquiera podía confiar en sus damas y doncellas, porque algunas actuaban como espías de Chavelier, y si alguna de ellas no quería seguirles el juego, Messier se ocupaba de reemplazarlas. El único con el que Madame podía contar era el obispo Daniel Cosnat, el ex confesor de su marido. Cosnat cayó en desgracia porque no logró convencer al rey de que concediera a Messier un cargo de gobernador, y además se apuró a ayudar a Madame cuando un panfleto bastante indecente sobre su aventura con Guiche circulaba en la corte. Después perdió rápidamente importancia para Messier porque el Chavelier asumió sus responsabilidades y lo hizo mucho mejor que Cosnat. A instancias de Madame, que se consideraba maltratada por su marido, Cosnat intentó que Messier hiciera las paces con su esposa y que despidiera al Chavelier. Esto último fue un gran error, ya que el Chavelier tuvo pocas dificultades para acabar con Cosnat después. Él adquirió algunas cartas, muy probablemente falsas, y se las presentó a Messier, que podría haber sabido que eran falsas. Estas decían que Cosnat estaba conspirando para echar al Chavelier de la vida de Messier. Así de fácil, Cosnat fue despojado de todos los cargos que ocupaba en la casa de Messier y lo mandó de regreso a su pueblo. Enriqueta perdió esta batalla. Todo el asunto fue especialmente amargo para ella, porque aparentemente Cosnat estaba en posesión de cartas escritas por el Chavelier que eran de naturaleza comprometedora, pero nunca consiguió hacerse con ellas, así que Madame recurrió a la vieja confiable. Enriqueta fue a echarle chisme al rey. A él le contó todo lo que hacía el caballero de Lorena en su casa, cómo ese hombre se había apoderado de su lugar como la dueña y patrona. Luis insistió en que no quería meterse en los asuntos personales de su hermano, así que Enriqueta se dirigió a su hermano, el rey Carlos II. A este le contó en cartas cuán mal la trataba su marido. Ambos intercambiaron correspondencia cada semana. En esas cartas hablaban de todo un poco. Su hermano se burlaba de ella por sus muchos admiradores y la animaba a no ceder a los humores fantásticos de su marido, es decir, los ataques de celos de este debido a los muchos admiradores de su esposa. Lo único que consiguió Enriqueta con este intercambio de cartas es que Carlos dejara de caerle bien Felipe, pero nada más. Él no podía hacer nada para ayudarla. Messier ganó esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Minette tenía claramente las cartas más débiles en este juego, pero esto cambió a medida que una vez más se volvió importante para Luis XIV. El rey y sus ministros estaban trabajando en secreto en un tratado que aliaría a Inglaterra con Francia. Luis quería ir a la guerra con los holandeses y para eso le apetecía la ayuda de los ingleses. El tratado involucraba que Luis interviniera entre Carlos II y la Iglesia Católica Romana para que éste se volviera a la fe católica. A cambio, el rey inglés enviaría 60 buques de guerra y 4.000 soldados para ayudar a Luis. A su vez, Luis le enviaría a Carlos una pensión anual con una bonificación si hacía pública su conversión. Cuando las negociaciones estaban casi terminadas, Carlos insistió en que su hermana debería llevar los papeles a Inglaterra, y Luis estuvo de acuerdo. Una visita familiar era el disfraz perfecto. Recordemos que era un tratado secreto. Minette fue informada de todo, pero su marido no. Todo lo que éste notó fue lo amable que era el rey con su esposa nuevamente. Messier creyó que su hermano había vuelto a tener un interés romántico por Madame. Estaba equivocado, ya que el interés romántico de Luis por Minette había terminado hace mucho tiempo. Solo la necesitaba para sellar el trato con Inglaterra. Madame aprovechó al máximo el tener las mejores cartas ahora.
Luis recibe de ella sutiles pistas sobre cómo él podría resolver sus problemas. Primero le escribió a su cuñado, una vez más, sobre cuán injusto era Messier con ella. También le mencionó sobre el exilio del obispo Cosnat y cuán feliz le haría que su majestad lo trajera de vuelta. Y, por último, como guinda del pastel, le habló sobre el caballero de Lorena. Seguramente se podría hacer algo al respecto, porque sería una lástima que algo así pusiera en peligro la celebración del tratado que tanto quería el rey. Luis entendió la indirecta, y el Chevalier fue arrestado mientras estaba en presencia de Messier, y sin dar una razón. Esta vez fue Messier quien protestó en vano. Madame ganó esta batalla, y para señalar que no estaba de acuerdo con que su hermano le quitara al caballero, Messier abandonó la corte y arrastró a Madame con él a una de sus fincas más alejadas de París, tan lejos que estaba casi en el fin del mundo. Messier se negó a regresar a la corte hasta que el Chevalier fuera liberado, por lo que Luis hizo encarcelar al Chevalier en la peor prisión de Francia para resaltar su punto. Mientras tanto, Madame hizo todo lo posible por no revelar su participación. Todo el tribunal especuló cuál podría ser el motivo del arresto. Muchos sospecharon de ella y se difundieron muchas teorías. Así, Madame se unió a la especulación y a la indignación general, pero no podía engañar a todo el mundo. Su marido tenía la sensación de que ella tenía algo que ver con eso. 25 días después, largos y aburridos, Messier llegó a algún tipo de acuerdo con el rey y la pareja regresó a la corte. El Chevalier no pudo regresar, pero al menos fue liberado de su celda y desterrado a Roma. Todo eso, por supuesto, no era bueno para su matrimonio ya dañado o para su frágil salud, y las discusiones entre ellos empeoraban día a día. Messier pasó de una rabia a la siguiente. Madame, a su vez, se sentía cada vez más miserable y tratada injustamente, pero el espectáculo debe continuar. Después de todo, se estaba preparando para un viaje a Inglaterra. La corte partió de París en abril para una visita largamente planificada a Flandes para mostrarle a la reina las tierras que su esposo le había ganado durante la Guerra de la Devolución. El viaje no fue fácil porque el tiempo era bastante malo, lo que sin embargo no impidió que el rey tuviera las ventanillas del carruaje abiertas en todo momento. Así todo el mundo estaba pasando frío, estaban incómodos y con la ropa húmeda. Además, Messier estaba de muy mal humor porque Chevalier estaba en Roma y no tenía idea de si volvería a verlo, y ahora tenía que seguirle el juego a su hermano. Todas sus solicitudes relativas al viaje de Madame fueron denegadas. Un río crecido los obligó a pasar la noche en un granero y todo afectó a la salud de Minette. Había estado constantemente cansada, casi letárgica, desde que salieron de París. Con cada día que pasaba, se volvía un poco más pálida y un poco más frágil. El único alimento que podía soportar su estómago era la leche. La salud de Minette preocupaba mucho a Luis. Ella iba a sellar el trato con Inglaterra para él, pero Madame no tenía buena pinta. Minette abordó un barco hacia Inglaterra acompañada por un séquito de más de 200 personas. 2 días después, Enriqueta llegó a las costas de Inglaterra y fue recibida por su hermano y varios parientes. Hermana y hermano se abrazaron bajo muchos aplausos. Se firmó el tratado secreto y Carlos mimó a su hermana tanto como pudo. Madame fue la estrella de una serie de banquetes y bailes. El ambiente relajado también mejoró un poco su salud. Al menos los misteriosos dolores en su costado se volvieron más tolerables. Fueron 3 semanas de alegría y risas. Madame salió de Inglaterra el 12 de junio y el 19 de junio llegó al castillo de Saint-Germain, donde residía la corte. Madame regresó debilitada por el viaje, pero como una estrella brillante. El rey la recibió con mucho cariño, su marido no tanto, pero eso no hizo mella en su buen ánimo. Minette irradiaba felicidad,
pero no duró mucho. Ella solo tuvo un día para disfrutar de la gloria y mostrar todos los regalos que recibió antes de que Monsieur decidiera que no acompañaría a su hermano a Versalles y en su lugar se dirigirá a Saint-Cloud. Era un verano terriblemente caluroso y, a medida que pasaban los días, Madame se inquietaba cada vez más. Estaba nerviosa e incapaz de acomodarse. El sueño tampoco le fue fácil. Los dolores en el costado también habían regresado y lo único que podía retener en su estómago era leche o un caldo ligero. El 29 de junio, cuando Minette se despertó de una rápida siesta alrededor del mediodía, su rostro estaba tan inflamado que sus damas casi no la reconocieron. Monsieur comentó sobre su mala salud, pero nadie pensó que había algo serio detrás. Por la tarde, como era de costumbre, bebí un vaso de agua fría de achicoria. Aún sosteniendo la taza entre sus dedos pálidos, de repente gritó: «¡Oh, qué calambre en mi costado! ¡Qué dolor!». Madame estuvo a punto de desmayarse solo unos segundos después, y sus damas la llevaron a la cama. Una de ellas corrió hacia Monsieur, que estaba a punto de irse para pasar la noche en París, pero este giró sobre sus talones de inmediato y se apresuró a ir a la habitación de Minette. Se llamó a los médicos y se desnudó a Madame para que se sintiera un poco más cómoda. Su mirada todo el tiempo se posó en la taza y Minette estaba segura de que el agua de achicoria debía estar envenenada. Y Monsieur acordó que se le llevaran inmediatamente los remedios para el supuesto veneno. Mientras se administraban, los sirvientes trajeron un perro al que se le dio a beber el resto del agua de achicoria, pero este no mostró signos de intoxicación por mucho tiempo que pasaba. Mientras el perro estaba bien, Madame empeoraba. Ninguno de los polvos y pociones que le dieron mostró ningún efecto. Desde que se difundió la palabra veneno, todos los ojos se volvieron hacia Felipe, quien se encontraba sentado junto a la cama de su esposa con expresión de miedo y horror. Se enojó con los médicos porque toda su supuesta medicina no mostró ningún efecto. Se envió un mensaje al rey y a la reina cuando Madame recibió los sacramentos y los cortesanos acudieron en masa a su cama para despedirse y cada uno de ellos salió de la habitación llorando. Monsieur permaneció junto a su cama casi hasta el final. Después de un último abrazo, ella le rogó que se retirara. Enriqueta de Inglaterra murió alrededor de las 3 de la mañana del 30 de junio de 1670, con tan solo 26 años de edad. El rumor del veneno se esparció como la pólvora. No fue difícil encontrar a alguien a quien culpar. Después de todo, Madame estaba detrás del exilio de Chavelier y él debió haberla envenenado como venganza. Solo había un pequeño problema con eso. El Chavelier todavía estaba en Roma. Por lo tanto, decía la gente, debió haber ordenado a alguien que lo hiciera por él. Debe haber sido su amigo el marqués de Effiat, sin duda. Y como el perro bebió el resto del agua y no enfermó, el marqués de Effiat no debió haber envenenado el agua en sí, sino la taza. Madame siempre bebía de la misma taza, todo el mundo lo sabía. Para poner fin a toda esa charla, que también puso en riesgo la relación de Francia e Inglaterra, Luis XIV ordenó que se realizara una autopsia. Los resultados fueron públicos para que todos los vieran, y estos resultados decían que la muerte se debió a un cólico. Al parecer, el estómago lleno de bilis fermentada y los órganos en estado de gangrena avanzada fueron el motivo del deceso. Esta autopsia fue realizada por los mejores médicos franceses y un cirujano inglés, con muchos espectadores observando cada paso, pero eso hizo poco para apagar los rumores. Toda la situación fue aclarada años después tras el análisis de la autopsia. Esta reveló que Enriqueta murió a causa de una úlcera gástrica perforada
después de años de dispepsia. Todo esto puesto en términos más modernos. La teoría de que Madame fue envenenada por el Caballero de Lorena sigue vigente para algunos. Muchos creen que incluso su esposo estuvo involucrado, pero es mucho más probable que fuera por causas naturales reales. Madame nunca gozó de buena salud y lo que parecía ser una enfermedad repentina probablemente era una que ya tenía durante muchos años y terminó con su muerte. Minette siempre había sido delgada, casi desnutrida e hiperactiva, lo que podría significar que sufría de anorexia nerviosa. El cuerpo de Minette fue sepultado en Saint-Denis y en su honor se celebró una misa muy conmovedora, en la que todos recordaron a la alegre y divertida joya de la corte que partió de este mundo demasiado joven. Y esto es todo por el video de hoy. Hasta la próxima.